sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Mis hermanos y mis amigos que escuchan Radio María Uruguay, bienvenidos. Y antes de entrar directamente en el tema, recuerdo que tanto el grano de mostaza como Sursum corda van emitidos sábados y domingos a las 12 horas por Radio María, y que están también en mi página web, por internet, Alberto Sanguinetti, la encuentre, y Amicus Ponzi, están ahí con vídeo ambos, y el vídeo lleva a el canal Amicus Ponzi, Alberto Sanguinetti, de modo que se puede también escuchar en otro momento. Hay vídeo y hay audio. Y también, si quieren alguna vez que les gusta, enviarlo a otro que les creen que pueda ser bien. Y en este Sursum corda, levantemos el corazón, vamos a mirar a Cristo, el Cordero de Dios. Hemos hablado de otros títulos de Cristo que nos abren las puertas a Él, y está el Cordero de Dios. Antes que nada, el Cordero de Dios aparece en el Nuevo Testamento, en boca de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparece varias veces en el libro del Apocalipsis. Nosotros no estamos acostumbrados al cristianismo a la ofrenda de animales, sí otras religiones, y porque la novedad justamente que la ofrenda es Jesucristo, el Cordero es Jesucristo. Pero era natural, que hay toda esa sensibilidad especial para los animales, pero es natural, en primer lugar, que uno ofrezca de lo que tiene. Y de hecho, viene alguien y yo lo invito a comer. Y le entrego de mis bienes, y todavía lo cocino, se lo regalo, se lo ofrezco. Los bienes básicos, son casa, la hospitalidad, ropa, vestir al que necesita, y por supuesto la alimentación. Y la alimentación básica de todas las épocas son los animales que se trabajan para él o que se cazan, y los vegetales y los frutos, etc. Por eso la ofrenda, lo que puede entregar el hombre a Dios, tiene que entregarle el corazón, pero lo expresa entregando de lo suyo. Eso es el sentido del sacrificio, como le entrego al que viene, como le entrego agradecido, ofrezco una comida en honor de alguien, o para vivir la comunión de que llegaron mis hermanos que estaban lejos, o para el día del cumpleaños, para celebrar a alguien, es decir, y en comunión, o también para celebrar una alianza después que hubo una división, o una separación, y una cena de comunión. Así que tiene muchos sentidos ese ofrecer. En nosotros que somos corporales, siempre es la libertad, el espíritu, pero se hace corporalmente, y incluso muchos pueblos tuvieron ofrendas humanas. Aquí en América lo tenían los grandes imperios, ofrecían a los dioses. Los aztecas era terrible porque su desviación religiosa, pues no es verdad que todas las religiones son iguales, todas no son iguales. Ellos tenían una desviación de que sostener el universo, que lo sostenía el sol, había que alimentarlo con sangre humana, y hacían muchísimos sacrificios humanos, y capturaban también de otros pueblos para ofrecerlos. Y otros, alrededor de Israel,
ofrecían hasta los mismos hijos. Israel lo tenía prohibido, ¿no? A Moloch, el gran dios de esa región, bueno, le ofrecían hasta como que lo más deseado es un hijo y se le ofrecía. Bien, el, esa realidad sigue existiendo porque, digo, es inherente a la existencia, que la comunión se hace dando y recibiendo, y la comunión con Dios también. Dios da todo gratuitamente y el hombre lo recibe gratis, no tiene un mérito, pero a su vez ha de tomar, vive esa unión, bueno, gracias que me lo diste, no, recibiendo y agradeciendo y dando de lo suyo, dándose de él mismo y dando de lo suyo, y de ahí vienen pues los distintos sacrificios. Dentro de los sacrificios, uno muy característico era de un corderito, lo mismo que nosotros podemos preparar un asado, si es así, ¿no? Le ofrezco o le doy a alguien un cordero para que festeje comiendo con él. Y entonces así también está la ofrenda a Dios, o sea, da algo que le cuesta y que vale para él. Bueno, ese sentido de darse y dar algo valioso estaba en la ofrenda del cordero. En Israel, en el culto del templo, sobre todo, podríamos decir de la historia de Israel, podríamos señalar dos corderos que tienen un lugar muy especial. Uno es el cordero en la Pascua, bueno, con el que celebraron la primera Pascua, comiendo común, y marcando con la sangre del cordero las puertas de los israelitas para que quedaran, pues esa marca en las puertas para que quedaran exentos del exterminio, de la muerte. Cosa que luego recuerdan cada Pascua, ¿no? En el centro de la Pascua era el Cordero Pascual, que ya en mucho tiempo de Jesús, y mucho antes, se llevaba al templo para que los sacerdotes lo ofrecían. Bien que la palabra, es un paréntesis, la palabra sacrificio usada como usamos ahora por los animales es lo que se llama un eufemismo. En vez de matar un perro, lo sacrificó, o un caballo, de verdad no se sacrifica, pues sacrificar es cuando se ofrece a Dios, y ahí se le mata. Pero en fin, para no entender bien el término, pues sacrificio viene de hacer sacrum face, hacer sagrado, es lo que se ofrece, el regalo a Dios, para que primero que lo recibimos de Dios, reconocemos que es un don suyo, se lo ofrecemos a Dios dando gracias, o pidiendo perdón, o viviendo la comunión con Él, personal o comunitaria, y si Dios lo acepta, porque siempre culmina en que Él lo acepte, baja nuevamente la bendición sobre nosotros. Bueno, entonces en el templo, el culto del templo, estaban además, había muchos, pero los principales, los sacrificios diarios, sobre todo el de la tarde, el sacrificio vespertino por los pecados de Israel, que el sacerdote de turno ofrecía entrando en el santo de los santos, el santo, ¿no? Todos los días, como ahí estaba Zacarías, el que luego fue padre de Juan el Bautista, cuando se le apareció el arcángel, estaba haciendo sacrificio de la tarde, la gente afuera no se entraba, estaba cerrado, la gente afuera esperaba que saliera, que se hubiera ofrecido el sacrificio vespertino. Bien, en el Nuevo Testamento, todos estos sacrificios que como tal en sí no pueden lograr la redención, es más bien el deseo, porque uno ofrece un ser inconsciente, ofrece algo de sí, pero ni todo suyo, ni todo a sí mismo, ni algo de sí. Ello todo va a ser sustituido por el único sacrificio de Jesucristo, que se recibe del Padre haciendo la voluntad del Padre, que en la voluntad del Padre está el que tome sobre sí el pecado del mundo, o sea, que tome el lugar de nuestra condenación. La muerte de Cristo es la que yo merezco. Esa muerte, y el fondo, la muerte eterna, la que merezco por mis pecados. Una humanidad que está marcada por el pecado. Y bueno, y él libremente, por el amor del Padre a la humanidad, por su amor a la humanidad, lleva la condenación libremente, la ofrece, y se ofrece como cordero. Y por lo tanto,
es el Cordero que lleva y que quita el pecado del mundo. Hay otra ya en el Antiguo Testamento, otra profecía que habla del siervo de Dios, el que Dios toma para que salve al pueblo y que va como cordero llevado al matadero, que lo habla, se ofrece como cordero, porque el cordero es manso y así y acepta. Tenemos otras figuras como la ofrenda que hace Abraham de su hijo Isaac. Dios le pide que entregue a su hijo y Abraham lo lleva, lo prepara y lo va a ofrecer. O sea, lo ofreció. Claro que Dios no quiere sacrificios de que uno mate al otro y el momento que lo ofreció lo detiene y hay un carnero, también un simbolismo, que es ofrecido en lugar de Isaac. En el Nuevo Testamento, repito, es Juan el Bautista el que indica: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ve descender el Espíritu Santo sobre Cristo. O sea, es el modo como presenta el bautismo, nosotros hemos celebrado el domingo pasado, no con el relato que hacen los sinópticos, bautizado por Juan, desciende las aguas, sube, desciende el Espíritu a modo de paloma, y el Padre indica: este es mi Hijo. Eso lo presenta el Evangelio según San Juan, en que Juan el Bautista lo indica: es el Cordero, porque el bautismo es el comienzo de la pasión del Señor y también anuncia su resurrección. O sea que Él, que no tiene que ser bautizado, que no necesita el perdón de los pecados, toma sobre sí los pecados del mundo, para los pecados de cada uno de nosotros, para ofrecerse. Y por ello es el Cordero que quita, que lleva y que quita. Muy difícil el verbo que usa el Evangelio, porque usa las dos cosas. O sea, los lleva para quitándolos, los quita llevándolos. O sea, no es que los quite así como de fuera, lavando con un trapo. Quita los pecados llevándolos a la cruz. Y es el ungido, es el sumo sacerdote que ofrece, porque solamente puede ofrecer sacrificio aquel que el Padre consagró como sacerdote, y puede ofrecer aquel Cordero, aquella ofrenda que el Padre da y que es capaz de perdonar. Cristo es al mismo tiempo sacerdote y Cordero que quita el pecado del mundo. Aparece también en el libro del Apocalipsis varias veces. El Apocalipsis es de los libros, llamémoslo así, más litúrgicos, porque contiene parte, hablando de la liturgia celestial, va describiendo parte de la liturgia de esas iglesias del Asia Menor a fines del siglo I, ¿no? Y bueno, ¿qué cantan? Porque la verdad de la fe se profesa en la iglesia, en la liturgia, en el culto. La liturgia no es solamente que piense, realiza la fe. Por eso hay. Y bueno, ¿qué es lo que canta? Y nosotros lo cantamos, la iglesia lo canta todas las semanas, y eso más de una vez, algunos signos del Apocalipsis en las vísperas. Por eso la importancia de rezar laudes y vísperas, al menos. Es el oficio divino, que es la oración de la iglesia. Dice: ¿con qué ora? Principalmente con la palabra de Dios. Los salmos del Antiguo Testamento y los cánticos del Nuevo Testamento. En el capítulo 4, ya había aparecido antes, pero dice él, bueno, eres digno de, se reconoce, está proclamando, y pensé que el modo como profesa la fe es reconociendo y proclamando: eres digno, primero de Dios, de que es digno de recibir gloria, honor, porque ha creado el universo. Le habla al Padre. Y luego, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Está hablando al Cordero. Varias veces ya habló, lo describió, el Cordero degollado, habla en el primer, o sea, muerte y resurrección. Ha sido degollado, ha sido ofrecido, pero está vivo. El Cordero degollado que está vivo. Es Cristo que murió en la cruz y glorificado, no muere más, pero siempre es Cordero, siempre se ofrece, siempre está con su costado abierto, siempre con sus llagas. O sea, ese Cordero eterno. Y bueno, y dice: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. O sea, es el juez, es el que puede proclamar. Porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios, nos pagó, nos rescató, pero además nos consagró
hombres de toda raza, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. O sea, somos consagrados, en el bautismo, gracias a la sangre del Cordero, somos consagrados al culto de Dios. Esa es nuestra gran dignidad. Y por él recibimos el Espíritu que reposa en plenitud sobre él, lo recibimos en la confirmación para ser plenamente consagrados. Y entonces, ¿qué hacemos como pueblo? Así como dijimos, digno el Creador, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Es el que rey. En la liturgia aparece muchas veces, o sea, un modo especial. El lástima que nosotros tenemos que aprender a decirlo más en nuestra oración personal, como lo decimos en la liturgia. Ya aparece en el Gloria, Cordero de Dios, le decimos. Y después aparece, es como un arco, empieza en el principio de la misa y se vuelve cuando es la fracción del pan que cantamos. Cordero de Dios, que quitas, lástima la traducción castellana dice el pecado. El latino dice los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, danos la paz, la comunión entre nosotros. Jesús, el fraccionado que se ha entregado, el cuerpo entregado y la sangre derramada, es el Cordero degollado que está vivo. De paso, las melodías que la Iglesia ha creado, ¿no? Que no son muchas que las que se cantan están mal, porque primero la letra no se puede cambiar. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pero además, no es este es el Cordero en otra forma. Pero además, la música tiene, ¿qué estamos diciendo? Tú, que has muerto por nosotros, pagando nuestra deuda, rescatándonos del pecado y haciéndonos hijos de Dios, por tu sangre, ten piedad. Y que, por eso que quites el pecado, ten piedad de nosotros. Entonces la música nos puede ser, a veces hasta aplaude. Tú que moriste por nosotros. ¿Cómo? Es una blasfemia eso. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Y antes de comulgar, el sacerdote dice las palabras de Juan el Bautista. Como en el culto se actualiza la verdadera proclamación, no es decir, ya es verdadera proclamación cuando se cantó el Evangelio, pero la verdadera es en el mismo culto. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. Y nosotros a él le decimos, Señor, no soy digno, ¿no? Por lo tanto, toda la misa es justamente es el sacrificio del Cordero, es el sacrificio eterno. Hacemos en memoria de su pasión y resurrección, pero además se actualiza Cristo que se está ofreciendo en los cielos, porque, repito, la resurrección ha eternizado su ofrenda. Es siempre el Cordero perpetuo y todo perdón brota de su costado. Actualiza para que nosotros recibamos la gracia del perdón y rescatados por Él y comprados por Él, también nos ofrezcamos con Él al Padre. En la Catedral de Canelones, el gran Cristo resucitado, sentado, que está en el ábside, no es lo que comúnmente se llama un pantocrátor, que es Cristo dominador, creador y señor del universo, ¿sí? Sino que está precisamente es Cristo sacerdote eterno y cordero eterno. Es el que está a la derecha del Padre. Alrededor de él los ángeles recuerdan su pasión con sus instrumentos, la cruz, el flagelo, los clavos, la lanza, ¿no? Porque en la misa, en el altar, se actualiza lo que está aconteciendo en el cielo, que él entró en el santuario del cielo y se ofreció de una vez para siempre. Allí está haciendo el culto, esto es la carta a los hebreos, bueno, es allí. Él es el sacerdote y él mismo es el Cordero. Esa imagen de Jesucristo, sacerdote y Cordero eterno. Lo que está ofreciendo, él es el sacerdote que Dios envió en carne y consagró, y he aquí estoy para hacer tu voluntad, se ofreció, y él aquí a sí mismo, pues sacerdote y Cordero, en la cruz y en la eternidad. Y en el altar de la iglesia catedral de Canelones, como un sello del altar,
en un círculo está la imagen del cordero degollado que está vivo, del sacrificio que se actualiza al altar. El fondo, el cordero, el altar, la cruz de Cristo muerto y resucitado y el gran Cristo, sacerdote y cordero eterno son modos de expresar lo mismo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro.